paso y factor de distribución lo que van a hacer es reducir la FEN. Pero el objetivo es que a través de ellos podamos reducir la presencia de los armónicos y hacer que la FEN sea más sinusoidal. Entonces, recordando, teníamos una FEN, ¿cierto? Que era de tipo cuadrada, pero utilizando un devanado distribuido en un rotor cilíndrico, la volvíamos un estilo de escalera. O utilizando polos salientes, la volvíamos casi sinusoidal, pero distorsionada. Entonces, sea rotor cilíndrico o sea polos salientes, teníamos que reducir los armónicos que teníamos. Y para eso utilizamos los devanados de paso fraccionado, cuyo paso es seleccionado para eliminar los armónicos de bajo orden, y devanados distribuidos, donde una bobina pues abarca más de un par de ranuras. Y eso también nos ayuda a reducir armónicos. Entonces, con esos dos factores, pues, vamos a llegar a que la onda generada, la FEN inducida por fase, pues sea un poco más sinusoidal, ¿cierto? Sea más sinusoidal. Bien, ¿qué pasa? Bueno, para terminar ya el tema de estos devanados, pues vamos a hablar de algo que se llama los armónicos de ranura. Armónicos de ranura. ¿Y qué son los armónicos de ranura? Bueno, resulta que en la máquina que nosotros tenemos ahora, en el estator, nosotros vamos a tener ahora un devanado, bueno, por cada una de las fases, pero acá va a tener un determinado paso. Bueno, el paso de ranura también se conoce como ¿qué? Como factor de acortamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bobina A ya no va a estar entre este punto y este punto, va a estar acortada. Ese KP que ustedes demostraron, KP, era seno de quién? De la orden del armónico por el paso eléctrico de la bobina dividido entre 2. ¿Sí? Resulta que, por ejemplo, cierta literatura, pues no trabaja con este ángulo, que es con el que ustedes trabajaron, sino trabaja con este ángulo, que es el suplemento. Cierto ejemplo, el libro de Jesús Fray Mora trabaja con este y no lo llama factor de paso, sino factor de acortamiento. Entonces, el factor de acortamiento, si lo miramos con este ángulo, llamémoslo aquí ρ complemento, o bueno, ρ S, ρ suplemento, ¿sí? O sea que sumado con el paso a 180, entonces para Fray Mora sería coseno de quién? De H por ese ρ suplementario dividido en 2. Y los dos pues van a hacer lo mismo, ¿no? El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, de su suplemento, perdón. Estos dos son más 180. Bueno, entonces en la máquina que nosotros tenemos, pues vamos a tener un arreglo de bobinas, ¿cierto? Que ya no van a utilizar solo un par de ranuras, puede estar distribuido, ¿cierto? Acá, acá, ¿cierto? Aquí y acá. Y entonces nuestra máquina trifásica ya va a abarcar varias ranuras, ya no solamente dos, ¿cierto? Y va a tener un paso de bobina respectivo, ¿cierto? Un paso de bobina eh, menor a 180 grados. Recordemos que una bobina de 180 es de paso diametral o paso polar. Una bobina cuyo paso es menor a 180 sería una bobina de paso acortado, ¿cierto? O paso fraccionado. ¿Recuerdas? ¿Ya? Entonces esa es la máquina que nosotros tenemos. Y en el rotor, por ejemplo en este caso que es una máquina de dos polos, en el rotor pues vamos a tener lo que ya habíamos visto, ¿no? Un devanado, ¿cierto? Distribuido de forma cosenoidal si el rotor es cilíndrico, ¿cierto? Si el rotor es cilíndrico, pues vamos a tener este devanado, ¿cierto? Devanado distribuido de forma cosenoidal. ¿Qué significa? Por ejemplo, como tenemos un electroimán ahí, pues vamos a tener que en el rotor vamos a contar ¿con qué? Con anillos deslizantes, ¿cierto? Y esos anillos deslizantes se van bueno, a conectar al lado inicial y al lado final de ese vanado, ¿cierto? Y aquí pues vamos a tener las respectivas escobillas, ¿cierto? Escobillas. Estos son escobillas que van a estar en contacto con esos anillos deslizantes, ¿ya? Y vamos a ir a unos bornes. Entonces, ¿cuántos bornes tiene esa máquina? Esa máquina tiene, pues, 5 bornes,
¿cierto? Si ya tenemos el estator conectado en un determinado grupo de conexión, estrella o delta, ¿cierto? Y si no lo tenemos conectado, pues tendríamos 8 bornes, ¿no? ¿Cierto? Aquí estaría U, U1, U2, que sería la fase 1, ¿cierto? B1, B2 sería la fase 2 y W1, W2, que sería la fase. Recuerden que los bornes, como lo vimos, los tornillos de esa caja de bornes del motor, pues están con los devanados en diagonal para permitir más fácil, ¿cierto? La conexión, bueno, estrella no hay lío, ¿no? La delta, ¿no? Para que las láminas de cobre vayan así derechitas. Esa es la caja de bornes, ¿no? Que la habíamos revisado en la clase anterior. Bueno, en clases anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos bornes tendría? Tendría 8 bornes. Los 6 del estator para poder hacer la conexión externa de estrella o delta. Y, y la conexión DCD, ¿cierto? Esto va a ser la conexión de DC, ¿cierto? Tenemos que alimentar con corriente directa para que aquí se cree el norte, el sur, y bueno, las líneas de campo se distribuyan de forma sinusoidal. Entonces, como los devanados en el estator van a tener un determinado paso y una determinada distribución, pues entonces la onda que va a salir más sinusoidal. ¿Va a ser sinusoidal pura? No, pero va a tener un contenido armónico bastante bajo. ¿Por qué? Porque la hemos filtrado. ¿A través de qué? De la construcción de los devanados en el estator, ¿ya? Ahora bien, hace falta hablar de una distorsión, que es la llamada armónicos de ranura. ¿Qué son los armónicos de ranura? Entonces, los armónicos de ranura son armónicos que se presentan debido a qué? A la presencia de las ranuras en el estator. Y es que pasa algo particular. ¿Qué pasa? Que cuando está la ranura es un espacio de aire, ¿cierto? Y está aquí el rotor de la máquina. Entonces nosotros habíamos dicho que las líneas de campo se comportan buscando el camino de menor reluctancia. Entonces saldrían y entrarían de forma perpendicular, ¿cierto? De forma perpendicular, formando 90 grados. ¿Qué pasa cuando hay una ranura? Pues las ranuras son espacios de aire. Por lo general la ranura no es así cuadradita, sino más estilo de un rombo, ¿no? Más así. Esto de, sí, llamámoslo un rombo, no, un trapecio. Estilo de un trapecio, ¿no? ¿Sí? Aquí queda por dentro pues los conductores del devanado, ¿cierto? Eso se envuelve en una capa de papel dieléctrico, ¿cierto? Y que también pues le va a dar rigidez para que no se vaya a salir de la ranura, ¿cierto? Lo mismo en el rotor. Cuando hay un espacio de aire, ¿cierto? Entonces las líneas de campo magnético que deben salir y entrar de forma perpendicular buscando el camino de la reluctancia, pues esas líneas de campo se van a distorsionar, se van a curvar. ¿Por qué? Porque buscan el camino de menor reluctancia, ¿cierto? De esta manera, ¿sí? Buscan el camino de menor reluctancia. Entonces ahí va a haber una distorsión. Esa distorsión, ¿cierto? Pues se va a ver reflejado en la FEN, porque la FEN depende de esa línea de campo para generar la inducción en donde en los conductores que se están sometiendo a esa presencia de campo que está cambiando en el tiempo. Eso hace que esta forma de onda pues no sea del todo tan sinusoidal, sino que aparezcan pequeñas perturbaciones de alto orden, ¿cierto? De alto orden. Es decir, no la van a deformar tanto, pero sí eh, le hacen sus huequitos. Alto orden, ¿qué es alto orden? Que los armónicos, para hacer la fe, ¿cierto? Las armónicas que están distorsionando eso, que vimos ayer, son armónicas que tienen una frecuencia alta. ¿Listo? Entonces, si quieres, regálame un segundo. Voy a buscar por acá y abrir el libro de la Chapman, ¿no? Se supone que esto ustedes lo leyeron antes de ayer, los famosos armónicos de ranura. Entonces, regálame un segundo. Ya, ya les muestro.
Bien, por acá tenemos los armónicos de ranura. Entonces, fíjese, la presencia de las ranuras en la máquina hace que se generen esas deformaciones en la FEN que nosotros vamos a tener, profe, pero ahí no dice FEN, ahí dice campo. Ujú. Porque las ranuras distorsionan el campo, ¿cierto? Lo distorsionan. Ahora bien, ¿de qué depende la FEN? Del flujo, y el flujo depende del campo. Entonces van a generar distorsiones en la FEN que son de alta frecuencia, ¿cierto? ¿Qué significa que sean de alta frecuencia? Entonces los armónicos que están presentes ahí pues tienen unas frecuencias bastante altas. ¿Cuáles son las frecuencias? Entonces aparece por acá, ¿cierto? La ecuación que ustedes revisaron, ¿sí? Eh, Dice aquí, aunque los devanados distribuidos ofrecen ventajas sobre los devanados concentrados, ¿sí? En términos de la fortaleza, bueno, del estator, la utilización, bueno, la construcción, ¿sí? El uso de devanados distribuidos introduce un problema adicional, ¿cierto? En el diseño de la máquina. ¿Sí? ¿Cuál? La presencia, ¿cierto? De ranuras, slots, ¿cierto? Ranuras uniformes alrededor, ¿cierto? Bueno, en la parte de dentro del estator, causa variaciones regulares en la reluctancia y en el flujo a través de la superficie del rotor, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Esas variaciones regulares producen componentes armónicos llamadas, bueno, nosotros le estamos diciendo armónicos de ranura, también de diente, ¿no? Ver la figura de 10. Entonces aquí tenemos la figura, bueno, ya hablamos de eso. ¿Listo? ¿Qué es esta ecuación? Entonces dice, los armónicos de ranura ocurren en una frecuencia, ¿cierto? Mostrada por un espaciamiento adyacente entre las ranuras y está dado por, ¿cierto? Opuesta, bueno, sí, establecida por el espaciamiento entre ranuras, ¿sí? O sea, estas variaciones pues depende del espacio que hay entre ranuras, ¿ya? Y pues están dados por quiénes, las frecuencias, ¿no? Las frecuencias. Esta ecuación que tenemos acá que ustedes revisaron, esa ecuación depende de los espacios que hay entre las ranuras, ¿cierto? Y esos espacios van a generar armónicos que van a tener esta frecuencia. Resulta que nosotros en el curso pues estamos manejando otra nomenclatura diferente. Por ejemplo, aquí dice 2ms más o menos 1 sobre p. ¿Qué es m? ¿Qué es s? ¿Y qué es p? Bueno, p ya sabemos que es el par de polos. Entonces aquí nos dice v slot, o este número, es el número del componente armónico. Entonces vamos a plasmar esta ecuación bajo la nomenclatura que nosotros tenemos en el curso. Entonces nosotros el orden del armónico lo hacemos como H, ¿no? Entonces vamos a llamarlo H. El orden de los armónicos de ranura que van a estar presentes son iguales a quién. Entonces nosotros observamos que la ecuación nos va a decir S, ¿no? 2ms. ¿Qué es S? El número de ranuras en el estator. Nos dice número de ranuras en el estator. ¿Qué es M? Un entero. ¿Ya? ¿Cómo así un entero? Sí, entonces vamos a colocar 2m, nosotros las sumatorias, ¿cierto? La expresamos en términos de i. Y es un número entero que va de 1, 2, 3, 4, ya vamos a explicar por qué. S es el número de ranuras del estator. Para nosotros no es S, para nosotros es que es K, dividido entre el número de polos más o menos 1. ¿Ya? Esos son los armónicos de ranura. ¿Qué pasa? Esos armónicos de ranura que son de alto orden, pues su presencia se puede determinar mediante esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a determinar aquí? El orden de los armónicos que van a estar presentes. ¿Listo? ¿Cómo así el orden de los armónicos que van a estar presentes? Sí, nosotros tenemos el espectro armónico que vimos ayer, que revisamos que era. Tenemos el armónico 0, el armónico 1, que buscamos que sea de alto orden. Los armónicos de bajo orden se van a filtrar por el paso de ranura y por la distribución que vamos a hacer en el devanado. Ahora, estos armónicos de ranura van a Profe, aparecer por aquí, señor. ¿usted está escribiendo en la pizarra? ¿Sí? ¿Dónde Estoy en el están? PDF. Ah, caramba. Sí, ya. Sí, muy bien. Bien. Entonces, bien, gracias. Acá, los armónicos de ranura, ¿cierto? Los armónicos de ranura, eh, bien, muchachos, regálenme 5 minuticos
voy a solucionar aquí un inconveniente y ya